Vamos a hacer una entrevista al profesor Ariel Monetti, profesor de Historia en los distritos de San Isidro y Morón. ¿Usás TIC en tus clases? Bueno, en mis clases, sí, suelo usar así un variado número de tics. No los uso mucho porque es una cosa que es bastante nueva, digamos, ¿no? Sobre todo, digamos, cuando más comencé a utilizar y a vivir esta nueva experiencia fue a partir de la implementación del plan de las netbooks que se utilizó en la escuela. Pero bueno, como fue algo que se fue dando en forma así muy lenta, hubo que adecuar, bueno, las instituciones, después un poco adecuar a los alumnos y también los propios docentes. En un principio resultaba mucho dificultoso, pero después le fuimos encontrando la vuelta y empezamos a utilizar, ¿no? ¿Los alumnos tienen una actitud positiva o negativa ante el uso de las TIC? Y la actitud positiva y negativa, eh, digamos, aparece, digamos, lo positivo desde entrada, ¿no? Porque ya el hecho de que sea una novedad, ¿no? Una novedad este, tecnológica, les resultó interesante y los movilizó un poco. Pero cuando empezaron a surgir las primeras dificultades, ya enseguida empezaron a ver los costados negativos. Eso es algo que me sorprendió bastante. Yo pensé que ellos rápidamente iban a poder solucionar, digamos, los problemas que surgían, sobre todo con las máquinas, pero es como que había una ansiedad así tan grande, ¿no? Que ante el primer obstáculo se frenaban y decían, no, no, mejor vamos a utilizar así algún mecanismo más tradicional como las carpetas y escribir y demás, ¿no? Así que bueno, eso es lo que puedo decir sobre lo positivo y lo negativo. ¿Hay alguna aplicación de las netbooks que encuentres provechosa para solucionar estos inconvenientes? Bueno, el tema es que todavía creo que los propios docentes no conocemos en su totalidad cómo funcionan estas netbooks, ¿no? Bueno, eh, yo en un principio traté de utilizar así los programas más tradicionales, ¿no? En vez de utilizar los programas que proponía eh, la propuesta de conectar igualdad, ¿no? Por ejemplo, tratamos de empezar con la navegación a Internet, ¿no? Y si bien los alumnos, muchos están acostumbrados a navegar por Internet, no lo saben hacer a veces como para buscar recursos sobre las materias que estamos estudiando, ¿no? Bueno, traté de usar un poco eso y después también introducirlos un poco en el Office, sobre todo en el Word, que es un programa que para las ciencias sociales resulta bastante útil. Y empezar por cosas simples. Después sí, cuando nos tocó tratar de ver los programas propuestos por el plan de Conectar Igualdad, a mí me resultó, por lo menos en las escuelas que trabajo, eh, un poco complicado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por infraestructura? El tema del programa que conecta todas las netbooks en el aula resultó difícil por el tema de la infraestructura, ¿no? Si no hay una buena red de internet o intranet, no sirve para nada ese programa, no tiene ninguna utilidad. Y después los otros programas como el CIMAPS o el Bogadro, Sí. Recién este año yo no los conocía muy bien y tuve que primero acostumbrarme a usar. Y para después sí tratar de llevarlos al aula, pero me resultó este, casi imposible por una cuestión de tiempo. Yo terminé de aprender a usarlos casi al final de esta. Y con respecto a eso, ¿vos pensás que el papel del docente está cambiando a partir de la incorporación de las TIC al aula? Sí, ¿Y cómo? sí, está cambiando un montón. Este,
Bueno, en primer lugar cambia un poco el rol del docente, ¿no?, en el colegio. Antiguamente, o cuando yo, digamos, iba a la secundaria, el docente era el que sabía y el que enseñaba a los alumnos, ¿no?, y el que tenía la carga de contenidos y recursos. Bueno, después estaban los libros, así como una cosa complementaria también, pero se tomaba como referencia al docente. Bueno, con el tema de la incorporación de las TICs, ya lo que aparece es como que todo el mundo comunicacional, por decirlo de alguna manera, es un recurso para la educación. Entonces lo que tiene que hacer el docente más que nada es tratar de coordinar cómo el alumno se relaciona con esas TIC y con esos contenidos, más que el profesor saber los contenidos, sino lo que hace es una orientación sobre cómo interpretar esos contenidos que en internet son bastante anárquicos, por lo menos, aparecen en la web y demás. Y después está el otro asunto que, además de la materia en particular que cada profe enseña, el tema de usar la herramienta del TIC, en este caso la NET. O sea, no solo hay que enseñar, por ejemplo, en mi caso, historia, sino también enseñar cómo usar estas nuevas tecnologías. Cosa que a muchos docentes, por lo que veo, les cuesta bastante, ¿no? En algunos aspectos en ello. Bueno, por último, ¿tenés alguna anécdota con el uso de las nuevas tecnologías? ¿Algún trabajo que hayas hecho, aunque sea con trabajos con celulares, con cámara web, con internet? Y la anécdota que más así que más recuerdo sobre el uso de las TIC fue cuando estábamos viendo, por ejemplo, el tema de la Guerra Fría y el tema de la carrera espacial, ¿no? En aquel entonces, un tema que se estudia en la escuela sobre la Guerra Fría y la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por ver quién llegaba más lejos en el espacio. Resultó muy interesante para los alumnos ver la cantidad de información que había en internet, no sobre el hecho en sí, sino sobre las conspiraciones y fraudes que había, por ejemplo, sobre el caso que el hombre había llegado a la luz. Se sorprendieron porque no solo encontraron la información de lo que estábamos hablando, sino que había especulaciones sobre esa información, si era cierta o no. Entonces es como que a ellos ahí empezaron a darse cuenta que los contenidos hay que tomarlos bastante con pinza. No solo hay que verlos y decir, pasó esto, se traslada digamos, a la carpeta o lo asumen para decirlo al profesor, sino que incluso eso que aparece puede ser discutible o debatible en clase. Aprendieron a hacer una lectura crítica de internet. Claro, una lectura crítica de internet, porque incluso ellos me preguntaban a mí si esos videos de que hablaban de un fraude, de que el hombre fue a la luna, era verdad o no, y yo les explicaba que todo eso en realidad sucedía porque si es un fraude o no, es prácticamente imposible comprobarlo, porque solamente los tipos que fueron a la luna pueden saber si efectivamente fue verdad o no. Después todo lo otro es especulación. Pero que bueno, en definitiva lo importante, yo siempre le decía, no era si había llegado o no, sino que en aquel entonces la gente creyó que eso había pasado. No, creyó en eso que había visto por la televisión. O sea, no solo se lo tuvieron que contar, sino que se lo tuvieron que transmitir en vivo. Y bueno, nada, a partir de eso se empezó a generar un debate sobre... O sea que fue una buena experiencia el uso de las tecnologías en el aula. Claro, fue una buena experiencia. En realidad esa tecnología, digamos, yo le podía haber traído un video sobre un documental sobre eso y ya está, era lo mismo. Pero estuvo bueno porque salió en el aula así, de la nada. Estábamos hablando de un tema
los chicos se quedaron interesados. Cuando yo me puse a hacer un descansito así, ellos empezaron a buscar videos. Y de golpe encontraron todo esto del fraude, ¿no? Pero ellos mismos lo buscaron y lo encontraron y me lo trajeron a mí. Y me dijeron, vio, profe, esto que vimos en clase, acá se dice que no es verdad. Bueno, muchas gracias, profesor.